Muy, pero muy buenos días a todos, a todas. Arrancamos como cada jornada este programa en el que justamente hablamos de salud y de los datos que tenés que tener en cuenta. En principio, este dato que es un dato positivo y habla de que en la Argentina ya son 2.102.616 recuperados. Pero hay otros datos que tenés que tener en cuenta, que hay que aprender a ver y que son importantes. Por ejemplo, el total de casos confirmados en el país ya son 2.348.821. Un número que no queremos ver crecer y que podemos hacer mucho para que esto no pase. El total de fallecidos es otro de los datos que tampoco queremos ver crecer y habla de que en el país son ya 55.858 los fallecidos. Y sí, este es el único dato que vamos a ver crecer. Vacunas aplicadas, 4.023.017. Bienvenidos, pónganse cómodos en este jueves santo en el que vamos a acompañarlos como siempre hablando de salud con información precisa y confiable. Y cuando hablamos de la precisión y de la confiabilidad hablamos de que tenemos que siempre consultar a quienes saben, a quienes pueden darnos ese dato o esa información que nos permite tomar las mejores decisiones. Y no hay nadie en este país que sepa más de salud y de la situación que estamos viviendo que la ministra de Salud, a quien agradecemos por atendernos en esta mañana. Carla Bisotti ya está en contacto con nosotros. Carla, bienvenida, gracias. María, muchas gracias por el llamado. Bueno, la verdad es que estamos, por supuesto, en principio muy preocupados por lo que pasa en la región, en el mundo y en la Argentina, que no es una excepción, ministra. ¿Cuál es la situación, desde el lugar más llano que se pueda decir? La escuchamos hace muchos días tratando de que la gente tome conciencia, de llevar esta información a un lugar en el que nos permita la empatía a todos, pero es importante decir ¿cuál es hoy la situación de la Argentina respecto a la pandemia y, por supuesto, en un contexto mundial que es realmente trágico? Sí, es como vos decís, es con respeto, es con empatía, pero transmitiendo la situación que es realmente preocupante. Hace semanas el presidente y el ministerio estamos transmitiendo este aumento sostenido del número de casos, que en la última semana se aceleró mucho. Sí. La velocidad de aumento de la última semana es muy importante, no solamente en el número de casos, sino ya también en las personas internadas en terapia intensiva. Ya se está viendo el número de personas que consultan a los centros de salud para realizar los testeos, también de aumento. Así que la preocupación es grande, como también vos decías, con la situación mundial, con la situación regional, y obviamente también con la llegada de los primeros fríos. Son todas situaciones que aumentan el riesgo, y también es muy importante lo que nosotros venimos diciendo en relación a los cuidados. Son muchas las acciones, no hay una sola acción que pueda minimizar la transmisión, y entre todas esas acciones está lo que está haciendo el gobierno nacional con todo el gabinete en relación a minimizar la posibilidad del ingreso de virus del exterior, sobre todo variantes más preocupantes, el cuidado de todas las actividades a través del cuidado individual, sobre todo en esta semana donde se está moviendo un número importante de personas, y por supuesto todo lo que ha hecho desde el gobierno nacional ahora en estos días el teletrabajo para minimizar la circulación de personas, y el DNU que está vigente en función del riesgo epidemiológico para que las jurisdicciones, tanto provinciales como municipales, puedan generar acciones que sean intensivas, transitorias y focalizadas geográficamente para poder minimizar la transmisión. Sí, la vimos en varias oportunidades recibir vacunas en Ezeiza. Eso siempre es algo positivo para el país. La perspectiva, ahora vamos a hablar en cuanto a las vacunas, pero también estos días, ayer y hoy, hemos visto las rutas abarrotadas de gente que quizás no comprendieron demasiado este consejo, que por supuesto existe el estímulo al turismo, pero nos preocupa mucho qué va a suceder luego de esta Semana Santa, donde la circulación naturalmente va a crecer. Bueno, nosotros desde que anunciamos el riesgo que significa, informamos y recomendamos no viajar al exterior, las reservas bajaron más del 50%, y desde el lunes pasado las reservas eran de alrededor de 2 millones de personas, bajaron a 1.100.000, 1.200.000, un número importante de personas que no que planificaron movilizarse sin saber que iban a aumentar tanto los casos o sin percibir tanto el riesgo. Desistieron de este viaje, y como es un número muy importante, ha decidido viajar. Por eso
hemos hecho reuniones con turismo, con las cámaras de turismo, con las jurisdicciones, y las cámaras de turismo de las jurisdicciones, con los ministros de salud y turismo conjuntos de todas las provincias, y con cada una de las cámaras por separado, para explicar y para volver a recordar los conceptos de los cuidados. La Cámara de Turismo se comprometió a difundir los cuidados no solamente en relación a sino también donde estamos viendo los contagios, que es en las reuniones sociales. Vemos que en las áreas productivas, comerciales, en las escuelas propiamente dicho, en las actividades turísticas, no se ha identificado como foco de contagio, pero todas las actividades sociales que despiertan todas esas actividades sí son una fuente de infección, y sobre todo el tema de lo que es restaurantes, bares, cuando no se cumple el aforo, la distancia, digamos, entre las mesas, las actividades en transporte de larga distancia terrestre, son las situaciones que generan más riesgo, sobre todo también las reuniones sociales. Por ahí se cuida en una excursión, se cuida en alguna, cuando va al supermercado, pero llega a casa con familia, con amigos, baja ese cuidado, y ahí es donde se generan los contagios. Totalmente. Y hago un paréntesis porque seguramente esta Semana Santa muchas familias se van a reunir y ustedes están lanzando una fuerte campaña que se llama Ventilar, y ahí hay una clave, ¿no? Por los aerosoles, por el contagio dentro de los espacios cerrados, porque más allá de vacunarnos y del distanciamiento, los espacios cerrados que durante el otoño y el invierno van a empezar a ser más usados, la clave está en ventilar. Exactamente, ese es un concepto que todavía no está instalado en la ciudadanía. Los 2 metros, el barbijo, el lavado de manos, está instalado, aunque está bajando un poco el cumplimiento, y cuando no prestamos tanta atención esos 2 metros se acortan, pero el ventilar en forma permanente los ambientes, constantemente, que haya circulación de aire, que haya viento, que esté cómodo, que haga más frío, en este momento es la medida más relevante. Permanecer en espacios cerrados, con proximidad y por mucho tiempo sin ventilación, es la situación de más riesgo. Por eso es el transporte terrestre, por eso son los interiores, además es más difícil la distancia y el barbijo, así que son las situaciones de más riesgo. Bueno, no quiero dejar de preguntarle, ministra, respecto a algo que por supuesto generó un impacto grande en mucha gente, que es el que decidió, más allá de saber lo que pasa en el mundo, viajar, y por supuesto cuando ingresen es importante estas decisiones que ustedes tomaron, que son realmente contundentes, la PCR, el aislamiento, el cierre de fronteras. ¿Realmente son decisiones que se tomaron a tiempo? ¿Son decisiones que nos van a permitir seguir mínimamente cuidando la circulación en el país? Es una decisión que se ha tomado justamente para minimizar la posibilidad de ingreso de nuevas variantes al país. Nosotros tenemos circulación comunitaria, pero la preocupación con las nuevas variantes, que son más transmisibles y más letales. Se han generado ahora medidas adicionales, porque las medidas de cierre de fronteras para turistas está desde el 24 de diciembre, la PCR para el ingreso y la indicación del aislamiento estaban también desde ese momento. El tema que se agregó es adicional al ingreso, de los cuales hasta el día martes se habían hecho más de 4.000 test y habían dado 33 positivos. Esa situación son personas que tenían su PCR negativa y que en esos 3 días se positivizaron y que hubieran ido a su casa a convivir por ahí con su familia, aunque hicieran el aislamiento, y podrían generar la transmisión. Y bueno, desde lo que es el punto de vista ya de las jurisdicciones, fortalecer muchísimo el cumplimiento de los 7 días de aislamiento y agregar también una PCR al alta. Claro. La idea de ese es uno de los puntos. El otro punto es minimizar la transmisión adentro del país desde el lugar de residencia, y si viajamos en este fin de semana, minimizar la posibilidad de volver con el virus, volver y tratar de estar muy, muy atentos de más los síntomas, y si tenemos algún síntoma, evitar el contacto con otras personas es clave, y obviamente todos los contactos estrechos también hacer el aislamiento para enlentecer lo más posible
la transmisión y que podamos tener tiempo para seguir vacunando a quienes tienen más riesgo de complicaciones y fallecer. Sí. Hay dos cosas que son importantes. Una es que en esta semana estaremos casi cumplimentando las 7 millones de dosis, una cifra realmente importante de impacto. Y la perspectiva es positiva, ministra, porque se habla de que en el mundo va a haber una producción un poco más continuada y sobre todo el cumplimiento de las contrataciones que ya el gobierno nacional ha efectivizado. ¿Cómo podemos describir el futuro próximo cercano respecto a las vacunas? Sí, la verdad es que todos los países, todas las, digamos, todas las áreas que están produciendo vacunas, ya sea laboratorios privados o países, están trabajando muchísimo para escalar la producción. El escalar la producción es no solamente en donde ya la están produciendo, sino hacer transferencia de tecnología para tener más lugares y poder escalar más rápidamente. Así que nosotros esperamos con la expectativa de durante abril tener novedades sobre esa escalada de producción y que se puedan realmente cumplir los compromisos que Argentina y todos los países del mundo han realizado y no se están recibiendo las vacunas con la cantidad y la velocidad que estaba esperando el mundo, pero como vos decís también, la idea es que pronto se pueda escalar esa producción y que todavía en Argentina estamos en capacidad en las jurisdicciones de aumentar la vacunación diaria. Los equipos se han preparado muchísimo y en este momento de recibir más dosis la velocidad de vacunación se puede escalar y eso va a ser muy, muy importante, así que con esta expectativa. Sí. Hay un grupo de personas que son muchas, millones, porque nosotros recibimos mensajes todos los días, que son las personas que tienen enfermedades de base, diabetes, hipertensión, autoinmunes. ¿Qué les podemos decir a esas cientos de miles de personas que están esperando ser vacunadas? En algunos casos, según las decisiones de algunas jurisdicciones, hay que decir que ya se han vacunado, pero en otros casos, como en la Ciudad de Buenos Aires, no pasa eso. Bueno, ahí en el contexto de un plan estratégico nacional, hay planes estratégicos provinciales. En función de los planes estratégicos provinciales se van habilitando los grupos. El Estado Nacional les provee las vacunas en función de la población index y se va ajustando por población objetivo y cada jurisdicción decide si empieza un grupo y termina otro, si va vacunando simultáneamente. Decirles las personas entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo están incluidas en la población objetivo. Son varias las provincias que los están vacunando y estamos trabajando con todas las provincias para tratar de agilizar esa situación y evaluar opciones que puedan justamente agilizar y favorecer el acceso de cada uno de los grupos a la vacunación, pero que va a llegar, que estamos trabajando fuerte y que uno va a llegar. Es una gran noticia eso, seguramente mucha gente estará muy contenta de escucharlo y sabemos del compromiso con esta población que ustedes tienen junto a la jefa de gabinete y es algo muy importante. Ahora, respecto a las variantes, ministra, ustedes tienen un gran trabajo que se hace con Malbrán, también de manera conjunta con el Consorcio País. Es muy importante por qué, y me gustaría que lo explique, la secuenciación genómica. ¿Por qué es importante detectar cuando ingresa una nueva variante y encapsularlo? Mira, los virus respiratorios, digamos, el SARS-CoV-2 no es el primer coronavirus que tenemos que hay. Son virus lo mismo que la influenza. Los virus respiratorios son más inestables y tienen más posibilidades de mutar. Van cambiando lugares genéticamente y esas mutaciones las hace el virus justamente para tratar de sobrevivir, para tratar de aumentar su transmisibilidad, porque los virus necesitan al ser humano para poder replicarse, si no, no pueden. Claro. Es un mecanismo de supervivencia que tiene el virus, tener pequeñas mutaciones, que si son mutaciones muy grandes surge una nueva cepa, que es lo que pasó con este SARS-CoV-2, que es lo que pasó en 2009 con el H1N1, y genera una situación diferente. Pero mientras tienen mutaciones menores, más pequeñas, se generan variantes del virus. En este caso, la variante Manaus, la variante del Reino Unido y la variante de Sudáfrica son más transmisibles y pueden tener más letalidad. Entonces, lo que se hace habitualmente es la vigilancia de laboratorio, secuenciando genómicamente las partes del virus para ver si tienen algún cambio y evaluando, sobre todo en lugares donde la situación epidemiológica tiene alguna particularidad, como pasó justamente en Manaus, en el Reino Unido, con un aumento de los casos aceleradísimo, un aumento de la letalidad, ver justamente qué es lo que pasa con esa variante. Nosotros estamos vigilando esa situación en Argentina, tenemos aislamiento de la variante del Reino Unido y de la variante Manaus, tenemos en personas que viajaron, en personas que estuvieron en contacto con los viajeros y tenemos un número
de cepas que se aislaron en personas que no se ha identificado ningún contacto con algún viaje. Ahí es donde pasa a ser comunitaria, está muy bien explicado para que la gente entienda, cuando no hay contacto ni viaje ni contacto con quien haya viajado. Exacto, y lo que no tenemos es una circulación predominante de esas variantes. ¿Sí? No es como Manaus en el Reino Unido, que más del 80% de las cepas que circulan son de esta variante. Eso puede suceder en cualquier momento, por eso estamos vigilando, claro. Y por eso a las personas que llegan del exterior y tienen el test positivo se le hace una PCR en día el más grande para secuenciar. Bien, clarísimo. Me parece fantástico que lo podamos aclarar y eso nos hace estar un poco más tranquilos, por un lado, pero también creo que es un momento muy importante para entender, quizás más que en la primera etapa, que el aporte de cada uno de nosotros pasa a ser trascendental en la evolución de esta pandemia aquí y ahora, ministra. Cada uno y cada una realmente somos fundamentales. Sí. Por eso de que si nos ponemos en la cabeza intentar no hacer contacto estrecho de nadie, esos 2 metros, ese barbijo, el lavado de manos, el aire ambiente y la consulta inmediata si tenemos algún síntoma, es clave para no tener contacto con el virus si estamos cerca de alguien que lo porta o que lo está transmitiendo, y no transmitírselo a alguien si estamos en el momento de muy poquitos síntomas o de los 2 días previos al inicio de síntomas donde también lo podemos transmitir. Bien. Ese rol es clave, más obviamente el cumplimiento de los protocolos y todo lo que significa las medidas que se puedan tomar en cada una de las jurisdicciones y en los municipios. Muy bien. ¿El sistema de salud hoy está bien? Para bancar, digamos, la demanda que puede ir creciendo de a poco, por supuesto. Sí, el sistema de salud comparado con marzo del año pasado está muchísimo más robusto, se ha fortalecido casi 40%, más del 40% el número de camas y 60% el número de respiradores, tanto del sector público como del sector privado. Se ha cosechado una experiencia en el tratamiento por parte del equipo de salud, que es muy importante. Que están vacunados además también, eso también es otra cuestión importante, ¿no? Más del 90% del personal de salud ha recibido al menos la primera dosis y casi 60% ha recibido la segunda dosis, así que sin lugar a dudas nos encuentra en una situación muy diferente desde el inicio. Claramente todo el equipo de salud está agotado también, así que todo lo que podamos hacer desde el punto de vista individual para minimizar la necesidad de utilizar el sistema de salud, no solo por nuestra salud, sino también para no pensarlo y para que se puedan seguir atendiendo otras patologías, sabiendo que todos los sistemas de salud tienen un límite, hasta los más robustos han desbordado, y el número de casos aumenta en forma exponencial sin control. Todos los sistemas de salud pueden ser más fortalecidos y por más situación mejor que el año anterior, el riesgo de poder desbordarse está, y en estos últimos días están aumentando sostenidamente el número de consultas, el número de hisopados y también el número de pacientes que están recibiendo internación en terapia intensiva por COVID. De los últimos 3-4 días se ha visto aumentado ese número, así que también llevar atención por eso. Finalmente, a lo mejor, quizás, probablemente, con todo esto que usted nos menciona, por supuesto, se tomarán otras medidas en función de la necesidad que surja. Todas las medidas van a estar siempre basadas en cuidar la salud, en salvar vidas, como se ha hecho desde el comienzo, pero es probable que durante los próximos días o semanas haya cambios en los hábitos, ¿no? La idea es que eso se empiece a ver en la población inmediatamente, ya se está viendo. La idea también es, con esto que se vio en relación a la evidencia científica, es trabajar con las provincias y los municipios para que esas medidas sean con estas características. Claro. Intensivas, focalizadas y transitorias. La situación epidemiológica a nivel nacional es muy distinta. Los grandes aglomerados urbanos, como dijimos siempre, son los de más riesgo. Por eso también es importante contarle a la población que muchas de las provincias están dedicando a la vacunación de mayores de 60 en los grandes aglomerados urbanos, porque esa también es una forma indirecta de minimizar el ingreso a la provincia y la distribución a lugares de menor población, el punto de ingreso y donde se generan los brotes más importantes, con una dinámica de transmisión más alta y con un aumento exponencial de los casos en los grandes aglomerados urbanos. Así que trabajando con las áreas de las 24 jurisdicciones para la
y tomar estas medidas intensas, transitorias y focalizadas para interrumpir la transmisión a nivel local. Se nos termina el tiempo, pero me olvidaba de preguntar, el tema de diferir la vacunación con la segunda dosis, es muy importante que usted lo explique, ministra, porque realmente se genera una inmunidad que es muy importante con la primera dosis y con el transcurso del tiempo. Brevemente, si lo puede explicar, me parece que es muy importante que quede claro, ¿no? Exacto, vos lo dijiste, es diferir la segunda dosis, nunca dejar de darla, y lo que se sabe, sobre todo se ha visto en el Reino Unido, que con la primera dosis se ha reducido 90% de mortalidad de internaciones. La primera dosis es la que provee el mayor beneficio de eficacia y la segunda dosis lo amplía en un porcentaje y lo que hace es que la vacuna dure más tiempo. Por eso diferir 3 meses la segunda dosis nos da la posibilidad de vacunar con una dosis a más personas y minimizar más rápido la mortalidad. Tan claro y tan sencillo como eso, y es una decisión acertada en este contexto mundial en el que hay que tratar de inmunizar, al menos con la primera dosis, a la mayor cantidad de personas, porque lo que nos permite eso, ministro, usted me va a corregir, es evitar muertes en definitiva. Exactamente, es una decisión basada en la evidencia científica, consensuada con las jurisdicciones, como tomamos todas las decisiones, y tanto el Reino Unido la decidió para septiembre, Canadá 4 meses, está trabajando muy fuerte en esa estrategia sanitaria y nos parece que nos va a traer esta oportunidad. Minimizar la mortalidad, nosotros estábamos empezando la segunda ola, cuanto antes protejamos a la población de riesgo, aunque tengamos casos, el objetivo es tener menos mortalidad. Muy bien, ministra, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos siempre aquí aportando desde nuestro pequeño espacio todo lo que sea necesario para concientizar, para acompañar y para informar, porque la infodemia es tan peligrosa como la pandemia. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, y dar información para la acción, para que la población pueda tomar las recomendaciones y cuidarse. Estamos convencidos que la mayor parte de la población está escuchando y esperando las recomendaciones del Estado, y agradecerte a vos que desde donde te toque siempre transmitir salud. Gracias, ministra. Un abrazo grande. Un beso. Que tenga buena jornada. Hacemos una pausa luego de esta interesantísima charla que hemos tenido con la ministra de Salud de la Nación, la doctora Carla Bisotti. Muy bien, es Jueves Santo, pero también es el Día Internacional de la Donación de Médula Ósea. Es muy importante, pero muy importante, el trasplante de médula ósea salva vidas, salva un montón de historias y sueños que pueden realmente concretarse después de justamente recibir esa donación. Donar siempre salva vidas. Estamos en contacto con Omar Suet, que ya está comunicado con nosotros. Omar, ¿me escuchás? Acá Nati Paratore. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre es un placer charlar con vos. Recién lo hicimos con la ministra de Salud en un panorama realmente muy complicado en la región y en el mundo, decíamos, pero con decisiones que van orientando un poco a la Argentina respecto a medidas que pueden ser un poco, llamémosla, proteccionistas. ¿Qué opinás, Omar, respecto a lo que podemos hacer, a lo que está sucediendo, a la reacción de la gente? Vos que trabajás con muchas cuestiones de infectología hace muchos años. Bueno, mirá, yo creo que es la esperanza que tenemos que tener todos, que realmente la gente perciba que estamos entre una situación problemática, no acá en el país, en el mundo. Tenemos un país vecino como Chile, que vacunó al 25% de la gente, que tiene el 70% de su gente mayor vacunada y que está hoy con un 90% de camas ocupadas. Es muy probable que esto se deba al impacto que tienen las variantes nuevas, las variantes con mutaciones, pero en Chile no se puede saber esto porque no se hizo secuenciación todavía, porque no tienen la posibilidad diagnóstica. Es un estudio muy caro, sale más de $180 cada determinación. Afortunadamente acá en el país la tenemos y podemos ver que estas cepas están circulando en varias ciudades grandes, en particular en Córdoba y en Buenos Aires. Se identificó la cepa de Manaus, la cepa de Inglaterra, también por suerte no se identificó la de Sudáfrica. Que esa es muy Entonces, peligrosa, en ese contexto, que hay circulación de estas cepas, que estas cepas se transmiten muchísimo más, que también producen mayor reinternación, mayor mortalidad, es muy probable que gran parte de este nuevo pico que se está viendo, esta nueva ola que se está viendo, sea justamente por este tipo de virus. Y entonces los esfuerzos para contener a este virus tienen que ser mayores
que los del virus original, que se transmitía mucho menos, ¿no? Entonces, por eso es que estamos viendo esta arremetida tan grande, más del 50% del aumento de casos en las 2 últimas semanas, un crecimiento del 10% en la ocupación de la terapia intensiva, una preocupación muy grande del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, pidiendo a los privados y a los públicos empezar a vaciar camas para contener esto que se viene, en un contexto de médicos terriblemente agotados, médicos que hace un año no se toman vacaciones y que acaban de anunciar varias jurisdicciones que se van a suspender las vacaciones también a la luz de esto que se viene, ¿no? Sí, más allá de lo que hablábamos recién, Omar, que están vacunados, que hay experiencia, pero que el cansancio es humano y eso también existe. El cansancio es humano, el cansancio es terrible y es altamente frustrante y angustiante pensar que los vecinos, que los amigos, que los compañeros, que la gente en general no se da cuenta de esta situación. No. Entonces, cuando vos estás en un grupo de madres, un grupo de padres, donde los padres están pidiendo que a los directores que no se usen barbijos, terrible, para que sus chicos puedan disfrutar de sus amistades sin barbijos, y vos estás en una terapia intensiva tratando de vaciar camas para lo que se viene, es difícil acomodar esto. Entonces yo estoy en varios chats de muchos infectólogos, porque soy presidente de la sociedad, donde estoy escuchando esa angustia permanentemente, sí, y ese desasosiego, ¿no? Y me cuesta transmitírselo a la gente, porque la gente te dice, estoy cansado de no hacer nada hace un año, estoy cansado de no poder salir con amigos, estoy cansado de estar guardado en mi casa, pero bueno, no es una situación excepcional que vamos a tener que seguir enfrentando, ¿no? Y hoy a mí me parece realmente, yo entiendo, yo tengo un hijo adolescente, tengo otro hijo que está terminando también la secundaria en un par de años, y entiendo que es feo que llegues a fin de año y no se puedan ir de viaje de fin de curso. Es una pena. Yo cumplí 50 años y es una pena que no lo pude festejar. Pero no es momento de irse a Cancún hoy, no es momento de irse a Bariloche, no es momento de salir a festejar un cumpleaños con 20 amigos. Mira, me parece tan claro, porque aparte de ser médico, de ser una persona que ha dedicado su vida al estudio justamente para salvar vidas, que vos desde lo humano nos cuentes que también te pasan cosas como millones de profesionales de la salud que entregan su vida, me parece que es la mejor manera de resumir esta realidad. ¿Por qué no pensar un poco en el otro? ¿Por qué no evitar esas reuniones sociales? ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo? Si podemos, si tenemos la posibilidad, si vemos lo que pasa en otros lugares, realmente no hay una explicación lógica ni coherente. Así que bueno, Omar, vamos a seguir trabajando con vos, estemos donde estemos, siempre tratando de explicar esto que es tan sencillo pero que es tan escaso últimamente, que es el sentido común. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a vos, un beso muy grande. A cuidarse, sí. Ahora sí otra vez a quedarse en casa, hasta que veamos que empiezan a bajar los casos. Muy bien, gracias Omar. Un abrazo enorme siempre. Nos vamos a despedir de este programa en el que esperamos que hayan podido quizás reflexionar un ratito, pensar. Simplemente en cada acto que nosotros generamos, hacemos y concretamos, estamos también impactando en el otro. Así que, como nos decía Omar, como nos decía la ministra Carla Bisotti, es el momento de quedarnos en casa, de reflexionar, de cuidarnos. La mejor manera de cuidarnos es quedarte en casa. No es nada más que eso que se te pide. Así que ojalá lo puedan entender. Desde acá vamos a estar acompañándolos, ayudando a que este momento se pase de la mejor manera. En principio, como siempre, recordando que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chau. Mañana es viernes, también nos volvemos a encontrar aquí a las 9 en punto en la pantalla de la Televisión Pública Argentina.